la mañana, 7 de la mañana, 41 minutos en Ecuador continental. Bueno, el mundo da vueltas y vueltas y vueltas. Y yo digo, el mundo está loco. Porque por doquiera del mundo hay problemas. Y esta presencia nuevamente en la presidencia de los Estados Unidos del señor Donald Trump ha venido acompañada de medidas drásticas en el orden migratorio y en el orden comercial, comercio internacional, que indudablemente entre países afecta su balanza comercial, para bien o para mal. Ejemplo, Estados Unidos tiene una balanza comercial negativa con México, 39.000 millones de dólares. Cosas así. Y para tratar todos estos temitas, lo hemos invitado una vez más que nos ayude orientando a nuestra audiencia de Caché Radio 90.9 FM y su televisión digital al señor abogado Juan Falconert desde Colombia, que lamentablemente el equipo está perdiendo continuamente, pero se va a recuperar porque está en la línea de la clasificación. Yo estoy seguro que Colombia lo vamos a tener en el mundial el próximo año en Estados Unidos, en México y Canadá. Hola Juan, qué gusto saludarlo. ¿Cómo anda la vida por Colombia y el mundo? Bienvenido. Lever, un fuerte saludo para ti, para Kimberly, para Fernando, para toda la audiencia de Caché Noticias. Pues la verdad siempre un gran placer y pues bueno, esperando que la selección Colombia recupere por pronto el rumbo para el Mundial. Perfecto, ¿no? Bueno, ya entrando en materia, Juan, ¿qué lectura tienes tú de esta política arancelaria del presidente Trump con China, con México, con Canadá y con el bloque europeo? Y ahora también por ahí en otro frente con Irán y algunos países del Medio Oriente. Claire, pues sin duda alguna, este es un desafío muy grande que está planteando los Estados Unidos porque al desconocer esa política arancelaria, el mensaje que está mandando es que los tratados de libre comercio, los acuerdos de inversión, pues pareciera que pasan a un segundo plano y que ya se está inventando o por lo menos se está estructurando un nuevo régimen internacional en materia comercial. Quiere decir eso que cuando el presidente Trump decide imponer estas políticas arancelarias, también desconocer estos acuerdos, estos tratados internacionales, pues es un desafío de qué está pasando con los compromisos previamente pactados y también es un mecanismo que le permite a él imponer sus políticas en diferentes frentes con una imposición arancelaria que es una política muy desafiante que plantea los Estados Unidos, que incluso Colombia alcanzó por un par de horas también a sufrir de esta medida cuando el presidente Donald Trump nos anunció que nos iba a poner aranceles del 25% que iban a migrar rápidamente al 50% en sectores estratégicos para el país, casi que obligando a Colombia a aceptar en su totalidad la política migratoria y el regreso de los colombianos en los términos que había planteado Estados Unidos. Lo hemos visto con una política muy agresiva con México, lo hemos visto con Canadá, lo hemos visto también con sus aliados estratégicos de hace muchas décadas como la Unión Europea, también los retos que estamos enfrentando con China.
Entonces, esta política de los Estados Unidos de endurecer esta política arancelaria, pues en realidad ha sido algo que incluso ha afectado la bolsa de valores, entre muchísimas otras. Entonces, pues la lectura que uno puede ver de esto es que el presidente de los Estados Unidos, pues está convencido prácticamente de que no necesita al mundo y de que puede imponer estas medidas, estas restricciones al comercio y que los tratados internacionales y los acuerdos de inversión y de comercio prácticamente pasan a un segundo plano. Entonces, pues vemos países como Canadá que anuncia medidas ante la Organización Mundial del Comercio para de alguna manera detener estas sanciones, pero pues no tienen un eco importante porque en realidad Estados Unidos casi que ha desconocido a los organismos multilaterales, entonces pues eso no ha servido absolutamente para nada. Entonces pues sí es una política, la verdad, muy arriesgada que genera mucho daño a las economías extranjeras, pero que es inevitable también pensar que tiene un impacto en la economía norteamericana, porque pues ellos también necesitan de ese libre comercio y pues lo que esperaban algunos líderes regionales, podemos hablar tal vez de un Javier Milei en Argentina, pues de pronto de esa política de libre mercado, donde íbamos a romper esas fronteras y esas limitaciones al comercio, pues en realidad estaría pasando todo lo contrario y creemos que Estados Unidos seguirá por lo menos en esa tónica hasta alinear los países y siento que Estados Unidos propone un nuevo orden internacional. 7 de la mañana, 48 minutos. Kimberly, usted. Gracias, economista. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Caché Noticias y Opinión. Y ya mencionabas, ¿no? El tema de Javier Milei por allí. De hecho, se habla muchísimo que el presidente de Argentina quiere salir del Mercosur, un organismo del cual no está muy contento de ser parte y ahora justamente también lo está presidiendo porque quiere tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos y la muy buena relación que tienen estos dos mandatarios podría llevar y alinear justamente que Argentina sea el único socio de Estados Unidos aquí en Sudamérica. Sí, definitivamente tú tocas un tema muy importante porque a Javier Milei nunca le ha gustado el Mercosur y aparte el Mercosur pues tiene una limitación importante y es que los países en bloque con ese derecho comunitario tienen la capacidad de negociar directamente estos tratados internacionales, pero impide que los países lo hagan de manera individual. Eso va en contravía de las políticas de Javier Milei, que busca un libre comercio y también que busca la independencia de Argentina frente a este bloque que por demás pues ha venido fracasando y ha estado muy fracturado. También hemos visto la intención de Uruguay de tener una negociación cercana con China, también con miras a un tratado de libre comercio. Entonces acá lo que nosotros hemos visto es que esos bloques comunitarios no están alineados con las realidades comerciales del mundo y estamos llenos también de estos organismos que han mostrado pues un gran fracaso porque realmente estamos fracturados, no hemos entendido la integración económica, la integración comercial y lo que hemos hecho es crear estos como subgrupos en toda América Latina y el Caribe que no han tenido la fuerza ni la organización para poder Juan, negociar frente a potencias y internacionales. justamente también uno de los acuerdos comerciales que consiguió hace poco el Mercosur fue con el bloque de la Unión Europea, un acuerdo que estuvo muy criticado, no solamente por Javier Milei, sino también desde Francia. No estuvieron tan de acuerdo con que la Unión Europea firme este acuerdo con Sudamérica por el tema de la agricultura. Me parece que era un punto muy álgido entre estos dos bloques. Sí, en realidad ese acuerdo que duró gestándose mucho tiempo, aproximadamente 10 años, pues tenía unos tintes bien interesantes porque no fue el que se planteó inicialmente, en realidad tuvo una gran mutación durante el tiempo y afectaba a sectores estratégicos, generando gran resistencia, como tú lo dices, en Francia, que fue uno de los países que más se opuso a que se celebrara este tratado y tiene varias deficiencias que uno pensaría que para que se desarrollara plenamente y lograra esa activación económica y ese mecanismo comercial, pues en realidad el texto inicial que se presentó al texto que realmente terminó firmando y suscribiéndose por las partes, pues tiene varias dicotomías que valdría la pena revisar. Pero entonces ahí es donde uno empieza a plantearse qué estaría pasando con los tratados de libre comercio. Y si hacemos un comparativo rápido con lo que nos está proponiendo también los Estados Unidos en materia arancelaria,
pues uno creería que estos instrumentos internacionales empiezan a desnaturalizarse y los compromisos que están adquiriendo los países, pues prácticamente bajo la presidencia de Donald Trump estaríamos pensando que podrían llegar a desconocerse sin que pase una gran sanción o pase algún, digamos, de esas cláusulas que tienen esos tratados internacionales que tienen que ver con la solución de conflictos, con los incumplimientos y demás, con los foros de solución de controversias. Entonces, pues sí hay un desafío institucional bien importante, pero creo que Mercosur también tiene serias dificultades, pese a haber firmado ese tratado, que había mucha esperanza por demás de que viera la luz, pero tiene una resistencia en la Unión Europea que vale la pena revisar, sobre todo lo que tú dices, este tema de la agricultura es un tema álgido para los franceses. Son las 7 de la mañana, 52 minutos. Desde la capital de todos los ecuatorianos, Fernando Cajó también tiene inquietudes. Se integra este diálogo con el abogado Juan Falconer, analista internacional de origen colombiano. Gracias, Clever, y afectuosos saludos desde acá, desde Quito, al abogado Juan Falconer, analista internacional. Aprovecho de su presencia para que un poco nos guíe en lo que está sucediendo en Argentina. Ya algo lo dijo respecto al marco de un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que apuesta a la corrección cambiaria. Es más, ayer, domingo, o las primeras horas de este lunes, se habla de que las bolsas mundiales están un poco intranquilas. ¿Qué puede pasar con esto que se presume sea una decisión económica a propósito de que a mediados de abril el presidente Milei va a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Se avecina la posibilidad de la dolarización en Argentina. Cuéntenos y aclárenos de qué se trata este tema. Buenos días, abogado. Fernando, muchas gracias. Pues definitivamente la política del presidente Javier Milei, que busca de alguna manera restablecer el orden económico en la Argentina después de importantes recesiones y después de una historia, digamos, desde que estuvo la clase tradicional en el poder, pues hemos visto un decrecimiento económico importante y unas dificultades de Argentina atándolo un poco a los tratados internacionales que lo hemos hablado hoy, pues ante los incumplimientos internacionales de Argentina para cumplir sus obligaciones internacionales. Yo creo que esos nuevos acuerdos que busca el presidente Milei con el Fondo Monetario Internacional, reconociendo a este organismo multilateral como clave para la reactivación económica y también de alguna manera para sanar la economía de este país, pues resulta un punto de referencia importante. También siento que el presidente Milei está haciendo una apuesta importante con los Estados Unidos para ser ese socio estratégico en la región y también para de alguna manera poder fortalecerse y poder sacar ventaja de estos países de la región que se han ido apartando ideológicamente, económicamente, comercialmente de los Estados Unidos y le abre una posibilidad muy importante a la Argentina. Creo también que se ha generado gran resistencia porque a pesar de que estas políticas buscan de alguna manera restablecer el orden en este país, pues también han sido unas políticas muy fuertes que han generado resistencias. Vimos una serie de manifestaciones que han provocado de cierta manera el rechazo de la gente, pero hay que entender que Argentina viene de un proceso muy complejo donde cerca del 50% de los argentinos prácticamente están en la línea de pobreza. De ese 50% también estamos hablando de un porcentaje muy importante. Podríamos pensar que los argentinos, casi más de la mitad de los argentinos reciben algún tipo de subsidio por parte del Estado, lo cual genera muchísimas dificultades frente a un Estado pequeño, frente a un Estado que no tiene la capacidad económica para atender, digamos, como todas estas dinámicas. También es cierto, y pues el presidente Javier Milei nos ha hablado todo el tiempo de ese gran desafío de hacer ese trance, de ese paso, de ese tránsito también, cierto, de su moneda. Entonces yo creo que aquí lo que nosotros tenemos que empezar a mirar es que la Argentina debería mirar casos de éxito, casos que no han sido tan exitosos y pues tomar unas decisiones muy prudentes cuando hay un movimiento político álgido en la región y sobre todo cuando tenemos un gobierno tan volátil como los Estados Unidos en materia arancelaria, en materia comercial y también donde hemos visto unos Estados Unidos que no solo siguen olvidándose de la región, sino que ahora nos miran con un poco más de desconfianza y eso también es un tema que hay que analizar en la relación geopolítica que nos está proponiendo la Casa Blanca. Ahora, a pesar, dicen los entendidos, que hay una buena sintonía entre Milei y Trump,
pero esto no garantiza nada y a esto se suma de que los acuerdos comerciales históricos de los Estados Unidos pesan sobre cualquier posibilidad de que haya un acuerdo de libre comercio con Argentina. Esto con la Argentina, pero ¿qué efectos puede tener con Colombia, con el mismo Ecuador, en la región, esto que viene promoviendo el presidente Donald Trump? Pues sí, este es un desafío muy importante para los países de la región, en el entendido de que Estados Unidos sigue siendo el socio más importante y nosotros pues sí necesitamos a los Estados Unidos, pese a que Donald Trump ha manifestado que él no necesita a América Latina y el Caribe, pero nosotros sí tenemos una dependencia importante, a pesar también de la fuerte presencia china en la región, donde prácticamente para algunos países ya se ha convertido en el segundo socio más importante. Entonces, esa dinámica vale la pena analizarla, pero lo que yo siento es que los países de la región tienen que entender que uno tiene que tener muy buenas relaciones con la primera potencia del mundo, entender que es un mercado importante y buscar de alguna manera restablecer esos frentes a pesar de las diferencias ideológicas. Entonces, pues ese realmente es donde está como el quid del asunto y donde nosotros necesitamos la madurez para poder tener unas relaciones internacionales buenas, estables y duraderas. Por ejemplo, Colombia está enfrentando un reto muy importante ahorita porque según los vientos de la Casa Blanca, pues parece que la desertificación a Colombia es casi que inminente cuando estamos hablando de que Colombia no ha mostrado los resultados esperados en materia de lucha contra el narcotráfico, en materia de lucha del delito transnacional, y eso pone a Colombia en una situación muy difícil porque Colombia ha sido el socio más importante, el socio más estratégico de Estados Unidos en la región, y ahora podríamos entrar no solo a estar desertificados, sino también a dejar de recibir unos recursos que han sido importantes y pues eso también cambia la situación del país. Y si uno se pone a mirar los países de la región que han tenido un discurso fuerte, que han tenido un discurso de reacción más que de acción frente a los Estados Unidos, pues eso también implica que hay una situación muy compleja que puede poner en riesgo industrias, que puede poner en riesgo empleos, que puede poner en riesgo la estabilidad económica de estos países. Entonces acá yo pienso que nosotros tenemos que abandonar un poco la posición ideológica, apasionada, romántica y ser más estratégicos, ser más prudentes y sobre todo velar por los verdaderos intereses del Estado, indistintamente de esas corrientes ideológicas que ya empiezan a hacerle mucho daño a estos países y hemos visto economías que han empezado a sufrir como ese impacto negativo y yo pensaría que nosotros podríamos tener unas posturas mucho más amigables con los Estados Unidos, un ejemplo lo que pasa en la Argentina, un ejemplo con lo que pasa en El Salvador y el ejemplo de El Salvador es bien interesante con Nayib Bukele, porque en realidad Estados Unidos no había empezado muy bien la relación con ellos, pero vemos como una buena estrategia diplomática le permitió al presidente Bukele no solo afianzar y recuperar esa relación con los Estados Unidos, sino ahora pasarla por un buen momento y tener una contraprestación importante con ellos en materia migratoria y en materia carcelaria. Abogado Juan Falconer, si bien no nos queda tiempo, pero una inquietud adicional. ¿Cómo mira usted la perspectiva en todo este contexto con el Ecuador, a propósito de que estamos en campaña política que se inició ayer y culminará el próximo 10 de abril? Iremos a las elecciones del 13. ¿Cómo mira usted desde un punto de vista ahí intermedio lo que puede pasar de esa política comercial y también económica respecto a nuestro país? ¿Qué posibilidades le ve a Ecuador de seguir, por ejemplo, siendo socio de los Estados Unidos? Sí, yo creo que el Ecuador también tiene un reto bien importante y ahorita, digamos, pues ha sufrido el fenómeno político que nosotros hemos visto frente a dos grandes corrientes ideológicas, políticas. Sentiría yo que el gobierno, de cierta manera, del presidente Noboa le da alguna tranquilidad o por lo menos mantiene un canal mucho más abierto con los Estados Unidos en contraposición a la candidata al correísmo que pues ya ha tenido unas salidas en falso como la reciente de afirmar que va a reconocer el régimen del presidente Nicolás Maduro, disfrazándolo con un interés consular y con un interés pues migratorio de protección de los ecuatorianos en Venezuela, pero pues entendemos que eso tiene un trasfondo político que no es bien visto en la Casa Blanca. Entonces a mí la verdad sí me parece que nosotros necesitamos
tener por lo menos en el Ecuador también un nuevo socio estratégico, alguien que realmente dé un equilibrio a la región y que permita solucionar o por lo menos avanzar rápidamente en materia de los desafíos energéticos que tiene el Ecuador en estos momentos. El tema también del tránsito de esta droga ilícita también es un tema de interés para la Casa Blanca, y también el tema migratorio de los Estados Unidos hacia la región, que tiene un paso importante por Ecuador. Entonces yo siento que Ecuador es un país estratégico para los Estados Unidos y que se necesita de alguna manera mantener y fortalecer estas relaciones internacionales. Hay mucho en juego y creería yo que la política internacional que plantean estos dos candidatos y estas dos visiones, pues sí es muy importante para entender lo que está en juego y quién realmente pues estará al lado de la institucionalidad, defenderá de alguna manera estas importantes relaciones internacionales, o la otra opción que será dejar de un lado a los Estados Unidos y jugar un poco a las izquierdas progresistas, con los resultados pues que tristemente ya conocemos en la región. Gracias, abogado Juan, por esta respuesta a esta inquietud, donde quería decir yo que su criterio realmente es imparcial. Muy amable, muchas gracias. Hasta una próxima. Seguimos en Guayaquil con Clever y Kimberly. Bueno, 8:02. Vamos a ver cómo se van desarrollando las cosas, porque en política usted sabe perfectamente, Juan, que todo está estratégicamente planificado. Esa es la estrategia de Donald Trump. Vamos a ver si le da resultado. O es la política del miedo y luego vamos a ver cómo nos arreglamos. Vamos a ver qué pasa. 8:03. Lo dejo con la despedida, mi querido Juan, y gracias por atendernos. Clever, muchísimas gracias de verdad por la invitación. A Fernando, a Kimberly, pues estamos en un momento álgido en la política internacional y pues siempre será un placer hacer estos análisis para el Ecuador a través de este importante medio de comunicación. Gracias, Juan. Como siempre, muy amable con nosotros. Que le vaya bien, tenga buena semana y que Colombia gane mañana. ¿Ah? Bueno. Que así sea. Ahora